Hola, bienvenidas. Estamos en la serie Hablemos sobre el aborto y en esta ocasión queremos compartir con ustedes las consecuencias emocionales del aborto. Tenemos como invitadas a Dorcas y a Fátima. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias, Qué Marce. placer. Como les decía, queremos hablar sobre las consecuencias emocionales. Es así que quería, empezar con Fátima, tal vez, preguntándole un poco cómo ha sido su experiencia al abordar el tema de aborto, en especial en relación con las consecuencias emocionales. ¿Sabes qué? Yo creo que debe ser uno de los traumas más difíciles de exponer para cualquier persona, ¿no? Pero una mujer que ha tomado una decisión como esta puede cerrarse en niveles que pueden ya tornarse patológicos. Entonces, sus experiencias emocionales inicialmente no necesariamente parecen vinculadas a lo que ha estado viviendo, ¿no? ¿A qué nos referimos? Todas nuestras experiencias nos afectan a todos los seres humanos, primero en lo que nos conecta con el mundo, que es lo que sentimos. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de camuflar dolores muy profundos y los cerramos, nuestro cuerpo va a gritar de otras maneras. Entonces, normalmente, las mujeres que llegan a consejería no van a venir porque han experimentado un aborto, ni siquiera lo están vinculando. Vienen por episodios de ansiedad sumamente elevados, tremendas dificultades para concentrarse porque están en un estado de alerta tal que no son capaces de enfocarse, vienen con complicaciones de sueño, algunas vienen con depresiones profundas que las desesperan porque no logran vincularlas con ningún episodio específico. Pensamos a veces normalmente que una depresión tiene que venir, no sé, por una ruptura o por algo específico, y de repente han comenzado a tener estos síntomas de no tener energía, de estar llorando, etcétera, y no lo vinculan con lo que han vivido. Entonces, su interacción con el mundo exterior está gritando que algo dentro de ellas está doliendo, pero al no poder ponerle nombre, se vuelve realmente una situación muy difícil de manejar. Entonces, yo no tengo la especialidad como Dorcas de aconsejar mujeres con síndrome posaborto o en crisis de embarazo. Yo recibo en primeros auxilios y cuando están desbordadas de esa manera es para mí luz roja de que hay que empezar a profundizar porque detrás hay cosas que no han podido decir en voz alta y muchísimas veces damos con el aborto. En los anteriores episodios habíamos hablado mucho del miedo con el que lidia una mujer en el momento de poder decidir si abortar o no, ¿no? También hemos hablado del efecto del trauma, que es similar a otros tipos de trauma, pero que tiene sus características en relación con el síndrome posaborto. Dorcas, en tu experiencia, ¿cuáles son estas características tal vez distintivas en relación a otros tipos de trauma? En verdad, yo lo que he visto como diferente ha sido la profundidad en cómo afecta, ¿no? Se parece mucho todo lo que se vive en el trauma post-aborto al trauma del abuso sexual. Está muy, muy, muy conectado porque puedes ver ahí que suceden dos cosas. O hay un cierre total o hay una exposición no necesaria, no saludable. Como por ejemplo Desmedida. vivir de una manera desordenada su sexualidad porque llega a un punto donde ya que importa, claro, ¿no? Y hay mujeres que han pasado por no solo una experiencia de aborto, sino muchas sí. Y esto llega a un momento donde ya yo no siento nada, no me duele nada, pero no es verdad. Es ese cierre completo que hay de querer ser una piedra y vivir como una piedra, una roca que no siente, porque ¿qué más da? ¿Qué más da más dolor? Entonces empiezo a generar más satisfacción en una vida desordenada que en todo lo que pueda vivir ordenadamente, ¿no? Con metas, con propósitos. Entonces se generan estas dos cosas, como lo mismo sucede en el abuso sexual. En el abuso sexual pueden haber mujeres que a causa del abuso no quieren ni tener novio, ni que me miren un hombre, ¿no? Hay ese cierre completo o hay el comportamiento
completamente diferente que va opuesto a vivir una sexualidad desordenada. Entonces, lo que veo en las mujeres como distintivo es la profundidad de donde ha llegado todo eso y lo difícil que es salir. Ahora, el aborto es el secreto mejor guardado de una mujer. Partiendo por eso, ¿no? Entonces, no hablamos del aborto. No. Hay un silencio por muchos años. Yo he acompañado mujeres de 60 y en adelante, que es la primera vez que están hablando de un aborto que tuvieron a sus 15 años. O sea, puedes darte cuenta cuántos años ha vivido en silencio. Y como decíamos anteriormente, entonces ya no tenemos solamente el trauma post-aborto, sino lo que ha implicado todos esos años seguir lidiando con la mochila. Seguir lidiando, ¿no? Obviamente todo eso va a profundizar el dolor, va a profundizar los episodios de ansiedad, va a profundizar los periodos de llanto que hay en las noches. Porque hay mujeres que se despiertan llorando y no pueden parar de llorar. No saben a veces ni por qué lloran. Entonces, si vemos que el aborto es el secreto mejor guardado, hay una negación total de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque ella primero tiene que... El aborto sucede en el secreto, no sucede expuesto, ¿no? Entonces, el embarazo es exponer una vida desordenada en la sexualidad. Y al querer tapar ese embarazo con el aborto, lo hacemos en secreto y tapamos también todo ese dolor que implica el aborto. Entonces, hay un silencio, hay una negación. No quiero recordar todo lo que ha pasado. Ahora, nuestro cerebro realmente olvida. Tiene esa capacidad porque nuestro cerebro busca como mecanismo de defensa protegernos de eventos traumáticos, de eventos dolorosos. Entonces, este evento del aborto es traumático para la mujer aun cuando ha sido su decisión. Es totalmente traumático. ¿Por qué? Porque no hay una información correcta en nuestra sociedad de lo que es el aborto. Te dicen que es solamente un coágulo de sangre un bebé. No te dicen realmente cómo se ve un bebé a las semanas de gestación que tienes. Y te dicen que es como sacarte una muela, va a tardar media hora, no necesitas nada. Y no es verdad, vas a sangrar por muchos días. Y después de producirte el aborto, realizarte el aborto en casa con las tabletas y todo eso, vas a necesitar una intervención quirúrgica para hacer un legrado y limpiar todo ese útero. Y muchas veces el bebé no sale completamente. Y hay complicaciones en el procedimiento de aborto. Entonces, todo ese evento traumático de haberlo vivido en silencio, de tener que hacer como si nada pasara en el trabajo, porque nadie se tiene que enterar. Que tener que levantarme y sonreír para mi mamá, mi papá y fingir que todo está bien genera evidentemente un daño profundo en el corazón de esa mujer. Y aunque tu mente no lo recuerde, tu alma y tu cuerpo lo recuerdan. Entonces, esos periodos de llanto que vienen después, ellas no saben por qué, no saben porque no conectan, como dijo Fátima, por qué sucede esto, porque piensan que esto está en un lugar donde no queremos sacarlo, porque además no puedo. ¿Con quién voy a hablar de esto? Y eso provoca también que los síntomas se exacerben un poco en las fechas de aniversario, ¿no? Sí. Ellas muchas veces, incluso de manera inconsciente, claro, ese estrés postraumático. Ellas no están pendientes de la fecha en sí, pero ellas no saben qué me pasa, por qué estoy así. Cuando se dan cuenta, ya entiendo qué pasa. Se dan cuenta que es el mes. Muchas mujeres olvidan el año en que fue el aborto, olvidan la fecha, olvidan el mes, pero hay algo en su ser que les recuerda, ¿no? Entendiendo que nosotros no solamente tenemos una memoria aquí en nuestro cerebro, sino que está conectado con todo nuestro cuerpo. El cuerpo también tiene memoria. El cuerpo sabe que había un bebé. El cuerpo entiende que pasó por un procedimiento involuntario porque este procedimiento hace que ese bebé se vea expulsado o lo saquen de una forma violenta, ¿no? Entonces todo eso genera una complicación a nivel emocional.
muy fuerte porque no se reconoce. Yo puedo ir a hablar con mi amiga de que estoy deprimida porque tuve una ruptura, porque mis papás se divorciaron o porque tuve una pelea, ¿no? Pero no puedo ir a hablar de me hice un aborto y por eso me siento así. Entonces también empiezo a ligar todos estos eventos con otras cosas para poder validar de alguna forma por qué me siento así, pero hasta que yo no reconozca qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, eventualmente no salgo a flote, ¿no? Es que hasta neurológicamente nuestro ser completo, físico, está diseñado para que nuestra mente pueda ayudarnos a organizar nuestras emociones poniéndole nombre a las cosas que sentimos. Si nosotros no podemos nombrar nuestro dolor siempre va a ser nuestro señor, nuestro dueño. No es validado. Exacto, porque mi mente no es consciente de lo que está invadiéndome por dentro. Y creo que por eso es una estrategia, igual que el abuso sexual, tan extraordinariamente bien usada por el enemigo de la humanidad, el que el aborto se haya convertido en el secreto mejor guardado de la mujer, como dices, Dorcas, ¿no? Tal vez por eso se hace tan importante la necesidad de hablar sobre el tema de aborto, ¿no? Claro. Y la Totalmente. posibilidad de plantearlo también como una decisión, tal vez una mala decisión, pero que puede ser reencaminada, que puede ser reencausada, que puede ser restaurada. Entonces, cuando nosotros planteamos este tema desde esta perspectiva, le damos la posibilidad a las mujeres en nuestro entorno de abordar el asunto, ¿no? Mira, en Centro de Vida, que trabajamos esta problemática del embarazo no esperado, el aborto, y hacemos también prevención en colegios y universidades con los talleres de sexualidad. Cuando viene una mujer porque está ante la posibilidad de un aborto y ella toma la decisión de realizarse un aborto, nosotros evidentemente no vamos a referir ningún lugar donde ella pueda practicarse, no vamos a referir ningún proceso por una política provida que tenemos, ¿no? Claro. Pero eso no quita que yo ya es como, ya no vas a optar por la vida de tu bebé, entonces ya no te veo más. No. Porque si soy pro vida, tengo que entender que no solamente me importa el bebé que ella lleva, sino también me importa ella. Claro. Me importa su vida. Y yo sé que si ella se realiza un aborto va a necesitar ayuda. La compañía después. Claro. Aunque ella en este momento no lo entienda, no quiera recibir ayuda, yo necesito entender como Centro de Vida que ella más adelante puede volver. Entonces nosotros dejamos esa puerta abierta, explicándole a ella que después de haberle explicado las consecuencias del aborto, los traumas emocionales, relacionales, los procedimientos que hay, todo eso, físicos incluso, las consecuencias físicas porque las hay, que ella puede volver a Centro de Vida, porque tenemos un programa para acompañar ese duelo, ese dolor, ¿no? Entonces, nos interesa la vida de la mamá. Y cuando ella ve ese interés, dice, muchas veces nos llaman para decir después, no quiero abortar, o no sé qué hacer, y sigue en esa crisis, en esa indecisión, ¿no? Muchas de las mujeres, como dijo Fátima, dicen que no hubieran abortado si hubieran tenido un soporte, si les hubieran dicho, ¿no? Si la ayuda va más allá de yo voy a orar por ti, o voy, qué bien, o no sé cómo ayudarte y me quedo ahí de una manera inactiva. Cuando hay una ayuda que genera acción, esta mujer decide por su bebé. Ahora, en las consecuencias emocionales, hay que aclarar algo, Marcela. Mira, hay una pérdida del disfrute. Que esta pérdida del disfrute se va a distintas áreas de la vida de esa mujer. Porque ella, por la culpa y la vergüenza que genera el aborto, no siente que ella merece disfrutar las cosas. Entonces, cuando ellas se sabotean. Ellas vienen y nos dicen, no, yo antes hacía ejercicio y disfrutaba de hacer ejercicio, ahora ya no.
ahora ya no quiero ir a hacer ejercicio. Son cositas que no parecen tener tanta importancia, pero nosotras sabemos. Son síntomas de depresión en realidad. Esa pérdida de disfrute es síntoma de depresión. Y una de las cosas más dolorosas es que el mensaje cultural ahora es que definitivamente no. He escuchado a grupos de mujeres que defienden el aborto decir con muchísima claridad que la culpa con la que lidia una mujer que ha vivido por aborto o qué sé yo, todos estos otros síntomas provienen de la manera en que la sociedad trata a la mujer y cómo la carga con cargas que no son suyas, pero es absolutamente falso, porque la conexión establecida de una mujer con su bebé cuando lo has concebido es automático porque es nuestra naturaleza. Entonces la culpa, que es el mensaje, cuando hablamos de gestión emocional, la culpa trae un mensaje y cuando el mensaje de la culpa normalmente es: has sido en contra de tus principios, has roto, has violado principios tuyos. Y aunque no los tengas conscientes, el dar vida es una base de la naturaleza femenina y es la razón por la que luego se lidian con niveles tan elevados de culpa, ¿no? Tal vez uno de los trasfondos de esto que tú mencionas, Fátima, tiene que ver con el hecho de que nosotros, al haber sido creados a la imagen de Dios, portamos parte del carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene que ver con ser un ser que da vida, ¿no? Que provee vida. Y ese rasgo del carácter de Dios se manifiesta en específico en las mujeres en este aspecto. Entonces, el cortar violentamente con este proceso definitivamente daña la identidad de una mujer. Entonces, no podemos creer que esto tiene que ver con solo la influencia social sobre el tema. Es imposible. Es un asunto de diseño. Exacto. Viene en nosotros. Y por eso las consecuencias no son exclusivamente para personas que si eres cristiana y te practicas un aborto vas a lidiar con estas consecuencias. No. Y si no crees en Dios o no eres una mujer de fe y te practicas un aborto, no vas a lidiar con esas consecuencias, no, las vas a lidiar igual, porque hay algo dentro de nosotros en ese diseño que nos dice esto está mal. Claro. Voy en contra de la naturaleza, es algo que está dentro de la mujer, que independientemente de su fe, independientemente de sus valores, sus creencias, va en contra y por eso hay tanto problema a nivel emocional, ¿no? Mira, las 9 de cada 10 mujeres que se han practicado un aborto han dicho lidiar con ideas suicidas. Sí, es muy frecuente eso en consejería. Entonces, ¿por qué? Porque no sienten que merecen nada y han intentado en algunos casos quitarse la vida después de un aborto. Yo he tenido en sala de consejería una muchacha que optó por el aborto porque quería terminar su título, quería terminar la universidad, ella venía de una familia muy pobre donde todos sus hermanos no habían podido estudiar. Ella era la primera que su familia hacía el esfuerzo para mandarla acá a Santa Cruz y que pueda sacar un título para su familia. Y en nuestra sociedad eso es algo muy importante, relevante, además, para cómo te va a ir en el futuro. Entonces, ella toma la decisión de abortar para no truncar su futuro. El día que ella le entregan su diploma fue un día muy doloroso. Es ahí donde ella empezó el quiebre, donde empezó a buscar ayuda. Hasta ese entonces ella vivió como en negación, no hay que sacar el título, esa es la meta, por eso nada se puede interponer en esta meta. Y cuando a ella le entregan el título el día de su ceremonia, de su graduación, se le cae el mundo. Ella viene a consejería y me dice: Dorcas, ¿y ahora qué hago con este título? ¿De qué me sirve? Y es ahí donde una mujer se da cuenta que todo lo que le han vendido en el paquete es falso. Que en realidad tu esencia profunda va a seguir gritando por aquello que interrumpiste o que rompiste sin tener idea. Creo que hace tanto sentido lo que dice el profeta cuando dice: mi pueblo muere por ignorancia, porque no tienes idea de esto que es verdad y que, claro, no le conviene a la cultura en la que estamos viviendo que nosotros digamos en voz alta que tu esencia, tu naturaleza femenina va a gritar
el resto de tu vida por los hijos que tienes vivos y por los que no tienes vivos, porque eres una mujer, no importa cuál haya sido tu contexto anterior. Es más, esto que tú nos cuentas, Dorcas, que para mí es muy doloroso, lo he visto mucho en abuso sexual, cuando la cáscara, la coraza emocional que has construido es tan gruesa que prácticamente es impenetrable, te rompe cualquier posibilidad de disfrute relacional, físico, prácticamente de todo tipo, y es el que luego genera los grupos de mujeres que pretenden defender el aborto porque piensan que no sienten nada, hasta que van realmente a la soledad de su intimidad y de alguna forma tienen que ser honestas con ellas mismas. De hecho, he leído en información muy fidedigna que es estrategia realmente de la cultura de la muerte promover en adolescentes secuencias de abortos uno detrás de otro con la finalidad de generar estas corazas que luego permitan establecer bases de grupos sociales que promuevan la opción como una alternativa, ¿no? Me hace mucho sentido esto que dices porque ya es preocupante, de hecho. Por ejemplo, en el anterior episodio hablábamos de madres con problemas de salud o de bebés que vienen con problemas de salud. Estaba yo pensando en lo preocupante que es que nuestra sociedad considere más importante nuestra productividad profesional que salvar la vida de un ser humano. Sí, o sea, sí. es increíble que lleguemos a esos puntos, ¿no? Y es de alguna manera cómo nuestra sociedad ha ido tergiversando valores y principios de forma que consideramos que el tener un título profesional o que el ser productivos en nuestros trabajos o el que lograr ciertas metas es más importante que salvar una vida. Eso ya es tremendamente preocupante, ¿no? Sí, y también hay un discurso que se maneja, ¿no? Para que las mujeres opten por la muerte de sus bebés. No se les dice a ellas cuál va a ser el procedimiento, no se les dice cuáles van a ser sus consecuencias. Exacto. Solamente les dicen, esto va a ser lo mejor para ti. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Y no hay una conversación antes para informarla. Vas a tener que lidiar con esto a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel relacional. Vas a tener que lidiar con esto, esta posibilidad física, porque la angustia de no poder volver a ser madres es latente. Claro. Está ahí y genera una angustia emocional, ¿no? En los trastornos de sueño, los trastornos alimenticios, porque dañarme a mí, esa pérdida del disfrute es prácticamente tratar de morir en vida. Sí. Exacto. Porque no merezco vivir y ese pensamiento surge de esa vergüenza y ese dolor de haber ido en contra del diseño original de Dios. Entonces, en nuestra sociedad no tenemos un diálogo correcto acerca de lo que es el aborto, una información correcta, ¿no? Hay mucho alcance de cómo realizarse un aborto. Yo recuerdo que en la pandemia que vivimos hace poco, ¿no? Había todo un PDF para descargar de cómo hacerse un aborto seguro en casa. Sí, estaba corriendo por redes. Entonces, para que ni siquiera la pandemia frene los abortos, ¿no? Y yo digo, para empezar, no existe un aborto seguro. Aun cuando sea legal, el aborto no es seguro. El aborto es un procedimiento médico que se da de manera ciegas. El doctor, en su experiencia, entra hasta el útero para dependiendo del tamaño, ¿no?, del bebé, si es muy pequeño, raspar y sacarlo, o si es grande, ir cortando a pedacitos, y al final tiene que sacar no solamente el bebé, tiene que sacar la placenta, tiene que sacar cualquier residuo. Entonces, ese procedimiento, el doctor solo está viendo el cuello del útero, pero no ve lo que hay dentro. Se da a ciegas en la experiencia del doctor. Muchas veces, si él toca las paredes del útero, es donde después ella no va a poder tener bebés, ¿no? O si se embaraza, ese bebé no se va a implantar porque ha sido dañado el útero. Así como cuando uno tiene una cicatriz en la ceja y después ya no te sale más ceja ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la piel ha sido dañada y ya no crece vello.
Lo mismo sucede en el útero. Entonces, no existe un aborto seguro. Lo que nos venden de que el aborto es seguro es mentira, ¿no? Igual como hablábamos de los términos que utilizan, ya no es un aborto, es una interrupción del embarazo. Claro. Que lo usan para poder ayudarte a lidiar con el miedo inicial, a la culpa que tu instinto prevé. Te dice tu Porque instinto. no te miente, te está diciendo que algo no está bien en esto, y estas palabras te ayudan a bajarle en ese momento, pero tarde o temprano, el corazón, la mente, la naturaleza te va a gritar que lo que sucedió en realidad era cierto, iba en contra de tu esencia como ser humano, ¿no? Y me conmueve y me rompe mucho pensar la naturalidad con la que podemos ir en contra de este diseño de vida que tenemos los seres humanos. Hablando de todas estas consecuencias emocionales del aborto, mencionaban ustedes sobre la pérdida del disfrute, ¿no? Y también esta pérdida del disfrute está muy vinculada con esta reacción, si vale el término, que provoca la culpa y que tiene como consecuencia el enojo que se produce dentro del corazón de la persona que ha elegido por el aborto, ¿no? Y este enojo, bueno, puede manifestarse de diferentes maneras, con conductas que son dañinas, en contra de la mujer que se ha practicado el aborto, contra sí misma, ¿no? En cuanto a estas consecuencias, ahora hemos mencionado algunas, ¿no? Hemos hablado sobre los problemas del sueño, hemos hablado sobre la depresión, la ansiedad, hemos hablado sobre problemas alimenticios. ¿Cómo puede hacer una mujer, de acuerdo a su experiencia, para darse cuenta de que tiene ella algunos síntomas que tal vez están vinculados con el aborto? ¿Cómo les ayudamos a notar que los síntomas que posee están vinculados? Porque hemos dicho que el trauma del aborto se parece mucho a otros. Entonces, ¿cómo reconocemos este vínculo? Mira, hay algo muy interesante. Yo he compartido con mujeres que habían borrado de su memoria por completo la experiencia de aborto. Por completo. Y uno podría pensar, no. Lo mismo sucede con el abuso sexual. Sí. Lo vemos mucho, ¿no? Sí. Pero porque el abuso muchas veces se da en una corta edad en la niñez, es más fácil borrarlo. Pero el aborto se da en un momento de la vida donde ya uno tiene a cabalidad todo su pensamiento, su lógica, su memoria. Entonces, ¿cómo puedes borrar de tu mente un evento tan traumático como es el aborto? Se puede. Se puede. Entonces, esta pregunta que haces es muy interesante y muy válida porque hay mujeres que nos están escuchando. Hay mujeres que tal vez han pasado por un aborto y la negación en la que están viviendo es tan brutal que ni siquiera lo recuerdan, ¿no? Yo pienso que en nuestro cerebro nos juega un papel en contra cuando se trata de traumas, ¿no? Porque en su intento de protegernos nos hace olvidar cosas, nos hace simplemente sobrevivir. Entonces, yo tengo que sobrevivir y eso es lo que importa ahorita, yo tengo que seguir adelante, no tengo por qué venirme abajo. Ahora, hay tanta fortaleza en el corazón de las mujeres que es increíble la capacidad que tenemos nosotras de pasar por cosas tan difíciles. Sí. Y seguir adelante. Resiliencia natural. ¿No? Pero la pregunta es, ¿cómo hago ese ejercicio? ¿Me vuelvo más dura y más dura para seguir adelante o enfrento las cosas que me pasan y puedo seguir adelante? Es completamente diferente desde el lugar de donde tú hagas esta resiliencia, ¿no? Ahora, hablando de la negación, que puede durar muchos, muchos años, ¿cómo hago para ser consciente de lo que hay detrás de esto? Es un aborto. Es hasta que una mujer baja sus barreras de defensa. Sí, en relación. Es hasta que una mujer encuentra un lugar seguro, una comunidad, un espacio, una amiga segura, donde yo puedo rebajar este nivel mental de protección y decir, ok, ahora puedo reconocer que esto es por un aborto. Mientras que ella no encuentre un espacio seguro para hablar del aborto, para conversar de este dolor, no va a pasar nada. Mentalmente las barreras van a estar ahí arriba porque necesito protegerme.
Claro. Entonces, no hay forma que yo te diga, Marcela, de cierta manera ella puede saberlo. No, es hasta que ella encuentra un espacio seguro. Y si hay mujeres que nos escuchan y ciertas cosas que estamos hablando hacen clic, busca un lugar seguro. La iglesia debe ser un lugar seguro para que nuestra comunidad sea sanada. Porque las cifras de abortos son altísimas. En Bolivia se habla de 200 abortos al día, de los que se saben. Eso te iba a decir, porque los números no pueden ser oficiales. No reflejan una realidad porque el aborto es ilegal. Entonces, de lo que más o menos se estima, de los que llegan a los hospitales por legrado, ¿no? se va al índice de aborto, pero no se sabe realmente cuántas son las mujeres en nuestra sociedad que han sido dañadas por el aborto. Entonces, si no tenemos iglesias sanas, que dejemos de juzgar, ¿cómo podemos nosotros pedir que las mujeres vengan y sean honestas con su dolor? Y esto más allá de ir solamente a iglesia, o sea, como persona, Dorcas, ¿no? Soy un lugar seguro para mis amigas a las que tengo cerca y que posiblemente han pasado por una experiencia dolorosa y necesitan un lugar seguro para sanar, para ser acompañadas, ¿no? Tú como mujer, ¿eres un lugar seguro? Porque si no lo somos, no podemos pretender que van a ser sanadas. Muy cierto, muy cierto. Para terminar sobre este tema que está realmente muy interesante, no sé, Fátima, si tienes algo más que aportar. No, creo que Dorcas lo ha dicho todo y yo soy obsesionada con que lo que se rompe en relación se tiene que sanar en comunidad. Así que sí, iglesia, ¿realmente soy yo un sitio seguro? Me queda resonando esa pregunta. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Vamos a continuar hablando de estos temas en los siguientes episodios, entonces los invitamos a acompañarnos. Veámonos.